Iniciamos con esta primera parte, una serie que es la figura en escorzo. Vamos a estudiar aquí lo que serían las claves perceptivas del escorzo y su aplicación en una serie de recursos gráficos que podemos utilizar. Si observamos los dos cuadros de la izquierda, tenemos la Venus de Tiziano y este desnudo de Ignacio Pinazo, en las cuales los ejes de las figuras se sitúan paralelos al plano del dibujo, al plano del tablero. En este caso no hay escorzos significativos en ninguno de los dos casos por esta posición. En cambio, si contrastamos con esta figura de la derecha, aquí vemos un escorzo claramente representado y ello es debido a la posición del eje de la figura con respecto al plano del dibujo. Esta posición que viene enfrentada, digamos, perpendicular o bien con cierta inclinación, es la que nos va a producir, digamos, el efecto del escorzo. Vamos a analizar las características a nivel perceptivo de los escorzos, que son primero el traslapo, es decir, hay partes visibles de la figura que van a tapar o ocultar otras partes de la misma figura, bien parcial o bien totalmente, que serán las que se queden en planos más atrás. Tenemos la compresión de los volúmenes por el efecto del escorzo. Esos volúmenes se van comprimiendo cuanto más retrasados estén. Y este efecto es el de visibilidad máxima cuando la figura se sitúa en posición justamente perpendicular a nosotros. Ello conlleva, esta compresión, una reducción del tamaño, especialmente en los volúmenes medios y traseros, que se van reduciendo, lógicamente, progresivamente por el efecto del escorzo, de la perspectiva, sería. Agrandamiento de los primeros planos, es decir, las formas situadas más próximas al punto de vista van a verse de mayor tamaño y esto puede originar una desproporción considerable respecto a las partes que están más atrasadas. Por último, la expresividad y lo que sería el espacio. Esta expresividad quiere decir que podemos exagerar a voluntad este grado de acortamiento o de deformación, provocando un mayor impacto visual. Por último, las formas que están más próximas tienen un mayor detalle. Y ese detalle se puede, digamos, contrastar por definición con respecto a los términos que están más atrás. En cuanto al espacio, que comentábamos antes, si el espacio compositivo es amplio y la figura está dibujada a cierta distancia, se puede representar este espacio como parte de la composición, que puede ser un espacio neutro si es plano, o bien definir parte del entorno que rodea a la figura. Aquí vamos a ver la aplicación en estas dos fotografías de precisamente lo que acabamos de decir, de estas claves. Tenemos, por ejemplo, el agrandamiento del primer plano de los pies y cómo están más detalladas, se ven más detalladas, más perfiladas, esas formas. Tenemos el traslapo de partes que son semiocultas, que están semiocultas, porque otras partes están delante. Tenemos la pérdida de definición del plano posterior y la disminución de su tamaño. Y por último tenemos el fondo, que puede ser neutro, en esta fotografía, o puede tener objetos que se pueden representar. Bien, vamos a ir viendo ahora cada una de estas claves en cuanto a recursos gráficos que podemos aplicar. Aquí tenemos el ocultamiento por solapamiento de una parte tan importante como es la cabeza y el tronco. Queda extraño, pero es la vista tal y como nos aparecería. La compresión de los volúmenes y el mayor tamaño del primer plano se ven claramente en esta posición del escorzo que tenemos en este dibujo. Un mayor grado de detalle en las partes más próximas al punto de vista, como pueden ser la mano por la posición escorzada del brazo,
el pie en esta figura de la derecha, y en la figura de la izquierda vemos lo que sería tronco, cabeza y brazos, que aparecen con mayor detalle, más trabajados que lo que sería las piernas, la cadera y finalmente los pies. La valoración de los distintos planos de profundidad es otro recurso que podemos utilizar y dotar de expresión. En este caso se produce un contraste entre estas partes que están más trabajadas, con mayor detalle, con línea de contorno valorada y mancha, con respecto a la parte final que está con línea tenue. En este segundo dibujo lo vemos perfectamente también, toda esta parte con una línea de carácter más expresivo, muy valorada, y luego una línea más sutil, que es la que representa la parte final de atrás. Bien, por último, la representación del plano del fondo, lo que serían los objetos que rodean a la figura o el plano en el cual se sustenta, nos puede ayudar a establecer el marco, digamos, de referencia o marco de apoyo de la figura en su entorno. Si bien esto es una opción, se podría optar por hacerlo plano. Para concluir, diríamos que podemos utilizar de manera expresiva estas claves perceptivas que hemos visto: solape, reducciones de tamaño, grado de detalle, etc. Elegiremos el recurso gráfico más adecuado para resaltar estas claves, o bien línea sola, línea combinada con mancha, grafismo de textura, contrastes de línea con mancha, etc. Y finalmente optaremos por elegir un fondo neutro o plano, o bien, bueno, podría ser un degradado también, pero vamos, sin expresión de objetos, o bien dibujando parte de ese entorno que hemos comentado.